Anuncios, año 2021. Conéctate y comparte por Facebook Live o YouTube Oración y Adoración, martes, 5:30 de la mañana. Conversando con la Palabra de Dios, miércoles, 8 de la noche. Interactúa y comparte por Facebook Live o YouTube. Oración e intercesión, jueves, 10 de la mañana. Ven y comparte en tu iglesia. Primer viernes y sábado del mes, ayuno y clamor, desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 5 de la tarde del sábado en tu casa. Conéctate a la transmisión por Facebook Live o YouTube, sábado 9 de la mañana. Servicio de adoración dominical, 10 de la mañana. Todos juntos congregados en adoración en un mismo cuerpo. Romanos 10, 9, 10. Domingo 30 de mayo. Celebración Día de la Madre. ¡Feliz día, mamá! Te esperamos. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este miércoles a tener la palabra como primacía para este conversatorio, la Biblia, las orientaciones de Dios para la vida humana. Y qué bueno que estemos hoy mirando todas esas leyes que estaban establecidas a partir del comienzo de la nación de Israel y cómo este gran líder Moisés, orientado por Dios, por el Espíritu Santo, da una serie de orientaciones y de leyes que vamos a tenerla. Pero en primera instancia yo quiero decirles a todas las mujeres, a todas las mamás que nos están viendo en este momento, vamos a tener un programa muy hermoso el último domingo de mayo, es decir, mayo 30, y queremos que vengan al templo. Vamos a tener una reunión que honremos la tarea que ha hecho esa madre con esos hijos, algunas aún con los nietos y bisnietos, y esto es algo muy, muy interesante. Así que el domingo 30 a las 10 de la mañana las esperamos. También tenemos algo especial el día anterior, mayo 29, unas actividades muy bonitas para los niños y los preadolescentes. Vamos a tener una serie de películas, dos, una para los niños y otra para los adolescentes. En este caso, la de los niños, queremos que vengan niños de 4 años, bienvenidos, va a ser muy agradable, vamos a atenderlos muy bien, querida mamá o papá que nos ve. Así que está ahí. Y bueno, saludo a todos aquellos que están por medio de Facebook Live y también por YouTube, que en este momento se involucran en este programa, y queremos que en realidad usted pueda vivir una vida agradable, una vida buena con la orientación de Dios y con su palabra, que en realidad nos hace libres, posiblemente con los límites necesarios, pero usted es libre en medio de esos límites que Dios está colocando a nosotros. Estamos siguiendo con el corazón y nuestro deseo de que Colombia surja en medio de este momento donde pues estos paros, estas situaciones de estar ahí incómodos por muchas situaciones que han sucedido en nuestra patria, y lo he estado afirmando continuamente, especialmente por todo lo que ha sido de injusticia a los jóvenes, a injusticia a muchas personas pobres que a través de los procesos de los años, y peor con esta pandemia, han venido a tener dolor, hambre, dificultad.
Entonces, muy acertado el protestar para decir hay que hacer algo, y yo mismo protesto diciendo sí, tenemos que hacer algo, debemos de movilizarnos hacia estos grupos de personas débiles, necesitadas, seguramente algunos trabajadores, empleados, seguramente de otras organizaciones que están allí, pero la parte que nos ha condolido es que se ha convertido estos tiempos de estar protestando con una situación pues con dolor que tiene que ver con la ruptura, el daño, el hurto, y hemos notado cómo se ha dañado mucha propiedad privada, mucha propiedad pública, lo nuestro, lo que hemos pagado con nuestros impuestos, destruyéndolo en ciudades, acabando en la ciudad de Bogotá, prácticamente el Transmilenio y muchos buses de esto. Esto le conduele a uno y le parte a uno el corazón, porque en vez de progresar vamos hacia atrás. Pero este mecanismo debe frenarse, porque no es a través de la violencia, del pillaje, de la situación de destruir, que vamos hacia adelante. Colombia tiene que cambiar su pensamiento, y los colombianos también. Esto de cerrar las vías, de no poder tener comunicación, no movilizar los productos de empresas, de los campesinos y todo, es injusto, no es correcto. Y el que lo esté haciendo tiene que entender que ese no es un camino bueno, sino que al contrario se están muriendo esperanzas, se están muriendo empresas, está faltando el alimento. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor para que nos ayude en estos tiempos, y seamos los cristianos, los guiados por la palabra, como consejeros y motivadores a un cambio en beneficio de las personas necesitadas. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad tan especial que tú nos das, glorioso Señor, de poder entender, Señor, que en medio de las crisis hay oportunidades. En medio de estos momentos de paros y de protestas, surja en nosotros, Señor, el deseo de unirnos para oír con más atención, y especialmente el liderazgo de esta nación, lo que tiene que ver con el gobierno, la parte legislativa, la parte ejecutiva, y encontrar, Dios, mecanismos con sabiduría para ayudar a tantas y tantas personas que han caído en la extrema pobreza, que han caído, glorioso Dios, en la pérdida de sus microempresas, y están, Señor amado, con necesidades de comida, con necesidades, Señor, de ropa, con sus necesidades, Señor, de vivienda adecuada. Dios Todopoderoso, sea este el tiempo, glorioso Dios, de quedarse en una mesa y de poder, Señor, muchas personas, como los mismos empresarios, los mismos políticos y todos los jóvenes especialmente, que puedan sentirse con ese deseo del cambio y la responsabilidad de hacer una patria mejor, nos podamos proyectar, amado Dios, Señor. Sean oportunidades dolorosas tal vez, y por eso, Señor, decimos no más dolor con cerrar las vías, con impedir que los alimentos lleguen a un lugar, que la productividad y los beneficios lleguen de un lugar. Que seamos ya tolerantes en esto y aprendamos a decir: ya se manifestó la inconformidad, ya se manifestó el dolor, y que ahora vengan los tiempos en que los compromisos del presidente de la República, de los que son gobernadores, alcaldes, de los que están en los lugares más altos de la economía, puedan entender que se necesita esta vivencia. Ayúdanos, Dios amado, y quita, Señor, todo espíritu de violencia, todo espíritu destructivo, todo espíritu, Señor, de anarquía, que lo único que deja es dolor y padecimiento. Gracias, Dios. Yo sé que tú nos estás oyendo. Yo sé que esta es una situación, Dios, de tanto cristiano en Colombia, que hemos estado doblando nuestras rodillas, colocándonos delante de ti para encontrar, Señor amado, solución ante las situaciones adversas. Gracias, bendito Dios. Gloria a tu nombre. Amén.
Amén. Bueno, y ahora estamos nosotros en Génesis, y Génesis ha tenido, el libro de Éxodo, el libro de Éxodo, y estamos mirando allí la salida de Israel de Egipto, que era la esclavitud, para entrar por el desierto e ir a la tierra que fluye leche y miel. Y en ese proceso Dios está estructurando el pensamiento de su pueblo y estructurando, digamos, las normas que deben de tener. Y es que todo país debe tener normas que rijan su relación entre unos y otros. Pero el Señor comenzó a dar las normas ahí en una manifestación de su grandeza y de su poder, colocando los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos estaba colocando una relación vertical entre Dios Todopoderoso y toda la nación de Israel, todos, desde los niños y los grandes, en fin, para cumplirlas, que son los 4 mandamientos primeros que nosotros tenemos escritos, y nos habla aquí la palabra del Señor, que tenemos un solo Dios y por lo tanto no podemos tener, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios, y porque no hay otro Dios. También nos habla la palabra, acuérdate del día del Señor para santificarlo, 6 días trabajarás, en fin. Y aquí nos están diciendo enseñanzas y orientaciones de honra que debemos tener a nuestro Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la vivencia horizontal entre nosotros y el prójimo, y una de estas es honra a tu padre y a tu madre. Fue tal el valor del respeto a esos seres que le dieron la vida, a usted que me dieron la vida a mí, y honrarlos en esta tierra. Tal vez se han equivocado, tal vez no han hecho lo mejor, pero el Señor Dios Todopoderoso nos está pidiendo que los honremos, que los reconozcamos, que los apoyemos, y es fuerte las exigencias de parte de Dios cuando un hijo se rebela, cuando un hijo irrespeta fuertemente. Pero seguimos notando aquí en la palabra del Señor otras situaciones como el no matar, y estamos hablando que el no matar tiene que ver cuando se quita la dignidad, cuando se quita los derechos a otras personas. No cometerás adulterio, que era una situación de tomar la esposa de alguno, del prójimo, y no hurtarás, tomar lo que no le corresponde, no dirás falso testimonio de las personas, quitarle su credibilidad, y no codiciar nada de la casa de su vecino, de su vecina. Bien, estos son los 10 mandamientos, así en síntesis, pero el Señor quería más. Y quería que hubieran otro tipo de leyes que estuvieran ahí, y especialmente las leyes que Dios coloca tienen que ver con los derechos de los débiles. Si hay algo de lo que me agrada de la palabra, es que en esa ocasión, en esos siglos, miles de años atrás, la palabra estaba bien actualizada en la relación que tiene que ver con las personas débiles que surgen por razones de pronto de falta de habilidad, o no tomar la habilidad o la responsabilidad, y que se fue descuidando y de un momento a otro va perdiendo sus derechos. Y aquí nos está hablando la palabra de una forma increíble de que incluso no debía existir esclavitud, pero una persona de pronto sin comida, sin dinero, sin nada, se podía, digamos, llevarse como esclavo, pero el Señor decía, no puede estar más de 6 años, la persona tiene que salir de esto. Así que la palabra está colocada aquí en la ley, establecida especialmente para que no haya maltrato de los débiles de la sociedad. Entonces, si podremos decir en Colombia, estamos mal con estas leyes que miles de años, siglos atrás estaba colocada para esta nación, estaba más actualizada allá que acá. Nosotros tenemos muchos débiles de la sociedad, de lo cual nos obliga a responder. Así que debemos buscar el bienestar social ante todo, el bienestar de las personas.
Así que ese bienestar tiene que ver con que no haya tantos pobres, es el bienestar que tiene que haber la regulación de lo que es el derecho de el que ha sido colocado como siervo, empleado, sus derechos, evitar la dureza del corazón humano y mantenernos en respetar todo lo que es la vida de otra persona. Ahora, para Dios, la vida es muy importante y la vida mía, la vida suya son supremamente importantes. Por eso Dios está colocando estas leyes, y aquí hay otras leyes que tienen que ver el equilibrio entre la justicia y la flexibilidad. Aunque hay leyes, hay decretos, debía existir un entendimiento de, por ejemplo, la muerte de una persona. Cuando esa persona accidentalmente muere, no es responsable el que estuvo ahí en esa ocasión, sino que debía haber flexibilidad. Pero otro que haya matado con su propia intención, pues podríamos decir, entraba la ley de ese entonces, que era la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir en un momento a otro que al tenerlo en esa forma, si alguien me da un golpe y me hace un moretón en mi cara o me hace un chichón en mi cabeza, que entonces esa situación de la ley del talión me decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces usted también dele al otro y déjele su cara bien amoratada o su chichón bien grande. Como una situación, pero no todo era así. Entonces hay que mirar la situación de cómo era el desarrollo. Por eso estamos hablando que las leyes están ahí, debe de haber justicia, pero debe haber flexibilidad del cómo sucedieron las cosas. Porque cuando las cosas suceden, tenemos que entenderlas, y por eso es importante los jueces, es importante que haya una acusación, una fiscalía, y que dentro de ello pueda existir la flexibilidad. Entonces, desde tiempos atrás existía que hay justicia, hay leyes, hay normas, pero que también debía verse la situación de lo que haya ocurrido. Nosotros tenemos el caso aquí en Colombia de un joven universitario, Colmenares era su apellido, y ese caso da a entender en una instancia, primera instancia y segunda instancia, de que en realidad las personas acusadas, que eran las amigas de él, que eran acusadas como asesinato de él, encontraron de que no podían acusarlas realmente porque posiblemente o faltaban pruebas o porque no era la realidad. Entonces hubo flexibilidad, y muy importante que exista esto ahí. Bueno, ¿qué podríamos más hablar sobre estos aspectos? Estamos notando acá que hay que mirar entonces la gravedad de la falta y tener una justicia adecuada. La ley contempla todos los casos y tiene que castigar según la gravedad del pecado cometido. La pregunta sería, ¿en qué debo discernir la gravedad del pecado desde la óptica bíblica? ¿Hasta dónde está? Por eso se necesitan consejeros, y parte de la riqueza de una iglesia es tener consejeros, oír situaciones de dificultad, oír problemas entre papá e hijo, entre esposos, oír problemas entre hermanos, oír problemas dentro de la familia, de la sociedad cristiana ahí. Y entonces poder encontrar una situación de análisis y considerar los principios para evaluar cada situación. Hay que evaluar cada situación. Muchas veces no es lo mismo la forma de un robo a otro robo, no es lo mismo la muerte de una persona a la muerte de otro, y es necesario tener este tiempo de flexibilidad que vamos a ver. Entonces estamos mirando medidas que son justas, equitativas, que están ayudando. Por ejemplo, aquí nos están hablando del buey que cornea a un hombre y le causa la muerte. Entonces ese animal en cierta medida ha quitado la vida de un ser humano, y si no es responsable el dueño del buey, en este caso, ese buey va a ser apedreado, morirá, podríamos decir, y porque él fue el que lo hizo. Pero aquí nos dice la palabra que si
ese animal se acostumbró a cornear, es decir, a ser violento el animal, no tenía control. El dueño tenía que guardarlo en un establo, tenerlo amarrado, en fin, evitar. Pero si esto era algo conocido, era necesario que no solamente muriera ese buey, sino que también aún el mismo dueño, él muriera o se pagara por lo que haya sido ejecutado. Esto es interesante, para mí me hace ver cómo es indispensable las normas y las leyes. Por ejemplo, en una familia debe existir normas. No sé si en su casa existen. Lamentablemente nosotros no tenemos el describir esas normas que sean sencillas o más exigentes dentro de la casa, pero vale la pena y pues se puede conocer, por ejemplo, a qué horas hay que levantarse, que cada vez que se va a dormir se baña la boca, que es importante tener arreglado el cuarto, que hay que los chicos estudiar y responder y ser respetuosos con sus profesores, en fin, y cuando suceden algunas cuestiones que tienen que ver con una ley de la casa, los padres están para mirar cuál es el tipo de castigo. Ahora actualmente no hay un castigo o no se espera un castigo físico, sino que se espera un castigo justo y equitativo que tenga que ver con otras situaciones. Muy bien, todo esto podemos decir, pero yo quiero que más adelante miremos un pasaje más de la Biblia y vamos a tener una alabanza, vamos a cantar a Dios, vamos a honrarle. Estamos aprendiendo cosas muy importantes a la luz de la palabra y vamos a cantar nuestro Dios. Oigamos esta alabanza. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. No hay otro como tú, Señor. Hoy venimos a adorarte. Los ojos de ciegos abrió, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas, nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas, nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios. Mi Dios es grande.
Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es un valor y un principio que nosotros llevamos. Dios está cuidando su vida, está cuidando mi vida. Sí, a mí el Señor, yo soy la niña de sus ojos. Yo estoy muy cerca, estoy en el hueco de su mano, Él me protege. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Linda canción. Sigamos nosotros mirando la palabra del Señor en todo lo que tiene que ver con la formación de la nación de Israel y podríamos decir la formación también de sociedades en otros lugares y cómo las leyes son indispensables para cada uno de nosotros. Por eso vamos a mirar en Éxodo capítulo 22 versículos 1 al 15 cómo el juicio justo y razonable es una exigencia para toda sociedad, para todo lugar donde debemos estar. Así que leamos la palabra de Dios en Éxodo 22 versículos 1 al 15. Y dice que cuando alguien robe un buey o una oveja y los degüelle o los venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Si el ladrón sorprendido forzando una casa es herido y muere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si es de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tiene con qué, será vendido para pagarlo lo robado. Si lo robado sea buey, asno u oveja, es hallado vivo en sus manos, pagará el doble. Si alguien hace pastar en un campo o en una viña y mete su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prenda fuego y al quemar espinos se quema también mieses amontonados o en pie o un campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar y la roben de la casa de aquel hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Si el ladrón no es hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, ya se trata de buey, asno, oveja, vestido o cualquier cosa perdida, cuando alguien diga esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces y aquel a quien los jueces condenen pagará el doble a su prójimo. Si alguien da a guardar a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal y éste muere, es estropeado o robado sin que nadie lo vea, juramento de Jehová mediará entre ambos de que no metió sus manos en los bienes de su prójimo, su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Pero si fue robado, resarcirá a su dueño, y si le fue arrebatado por una fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguien toma prestada una bestia de su prójimo y es estropeada o muere, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño está presente, no pagará. Si era alquilada, recibida, el dueño del alquiler. Bueno, aquí siguen siendo normas que tienen que existir entre la sociedad, y así sean pequeños los detalles, es mejor escribirlos para ayudar a los jueces o al que acusa a una persona en su irresponsabilidad o en su situación reprochable, en sus actos o sus malos actos. Existía la norma, existía entonces quien podría acusar como la fiscalía, y existía el juez que posiblemente o con un grupo de personas llegaban a tomar decisiones. Otras no eran necesarias, ni aún el juez, sino que era tal la responsabilidad de la sociedad que debía cumplirse específicamente. Hay que restituir los daños al prójimo. Esa es clave, hay que restituir los daños al prójimo. Yo sé que tengo personas que son abogados que me están escuchando y seguro les va a gustar todo lo que estamos hablando para entender la ética de las leyes y la ética de una persona que ha estudiado derecho para poder ser o bien el fiscal, ser el abogado defensor o ser el juez. Podríamos decir esa misma carrera da para cualquiera de estos lugares, pueda tener acá, entendiendo que debe de haber
restitución, que debe existir la resarción de los daños que se pueda producir. Entonces, restituir algún prejuicio cometido mayormente por pecados con culpa. Aquí también va a hacer que la persona que es acusada va a aceptar la culpa o no la va a aceptar. Cuando la persona considera que no es culpable, va a dar, podríamos decir en ese tiempo, un juramento diciendo que él no metió, digamos, la mano sobre lo que fue robado, que le fue dado digamos, en cuidado, en protección por alguien, que él no fue el ladrón, sino que fue otro. Y esto ayuda, lo mismo que cuando estábamos mirando que, por ejemplo, alguien vino y robó de noche y ahí está el dueño y lo mata, no es responsable, pero si hay un robo y es en el día y lo mata, ahí hay una gran responsabilidad del dueño de ese lugar, porque en alguna instancia lo hizo con premeditación, lo hizo con alevosía en ese sentido. Entonces, aquí el hurto, por ejemplo, robarse algo, la persona pagaba el doble. Por ejemplo, yo tengo este celular, si alguien me roba este celular y es atrapado el ladrón, el castigo era especialmente que no solamente me devolvía mi celular, sino me devolvía otro más. A ver quién me roba mi celular para que me llegue otro más, ¿cierto? Sería aquí. En caso de que alguien matara al ladrón, entonces, como estamos diciendo, ingresar a la casa, se consideraba que si había sido de noche, tenía un castigo diferente, tendría una exigencia diferente. ¿Por qué hay que responder con mayor responsabilidad ante el pecado con culpa? Bueno, porque se hizo con intención, porque hubo allí premeditación, porque en algún momento podía haber frenado su voluntad o sus actos a una persona. Ahora, tenemos tantas enseñanzas que yo quisiera que existiera una pregunta: ¿en qué debo buscar equilibrio entre los principios y el juicio justo? Esto sí que tiene valor. ¿En qué debo buscar equilibrio entre los principios y el juicio justo? Bueno, nosotros los cristianos estamos entendiendo que no solamente las normas y las leyes colocadas en beneficio de una sociedad y en el castigo al responsable debe suministrarse, que debe existir jueces, que deben existir también acusadores, que debe de oírse al implicado. Debemos entender que nosotros tenemos una ley superior dada por nuestro Señor Jesucristo. Y este es el impacto ante la sociedad que podemos entregar lo que somos nosotros los cristianos. Es decir, con la entrada del Nuevo Testamento, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se vino a dar que el ofendido podría tener la disposición de perdonar el que ofendió, al ofensor, y sufrir la pérdida y dejar esto así. Y esto es algo sorprendente, porque muchas veces producía un efecto tan tremendo en la persona que sabía que iba a ser castigado, pero que la palabra perdonadora o el acto perdonador podría dejarlo a él, se podía notar la misericordia. Entonces, el camino del cristiano, en medio de las leyes, en medio de la situación de dolor y de problemas, es buscar tener misericordia del prójimo. Eso es altruismo, eso es cristianismo, eso es lo que Dios quiere, que tengamos compasión. Muchas veces puede uno entender, yo aquí en este lugar donde estoy, un muchacho muy joven llegó a pedirme hospedaje en la iglesia, y en medio de esta situación él se quedó, pero lamentablemente él robó cosas acá. Y cuando uno entiende la situación de su causa, era porque había mucha hambre en su casa y él quería llevar algo. Y mejor fue preferiblemente perdonarlo y dejarlo esto absuelto. Esa actitud es de cada cual, es su responsabilidad o mi responsabilidad. Y ahí es donde podemos decir, una esposa cuando es ofendida por su esposo
puede decir: yo quiero perdonar a mi esposo, y que siendo que hizo algo que no me agradó, que me conduele el corazón, voy a tomar este camino. Ese es, digamos, un principio ante la justicia. Y se requiere, pues sí, muy interesante es el entender que nosotros tenemos que orar mucho para ver esas causas. Aquí en el colegio que tenemos, Instituto Nazareno, puede que existen ciertos comités que evalúan a características de los muchachos, y a través de el manual de convivencia existen digamos, situaciones de faltas leves, graves y muy graves. Y de acuerdo a esas faltas también hay castigos, y en algunos momentos el castigo es que pierda el cupo, por ejemplo, tenga que ser retirado del colegio. Bueno, muchas situaciones que se pueden dar, pero en algunas ocasiones, no en todas, en la parte de mía como representante legal de la rectoría, nos ha correspondido decir: aquí podemos tomar un acto de misericordia y permitir que este muchacho pueda seguir viendo su actitud de arrepentimiento y viendo las posibilidades. No es fácil, y creo que si no está la presencia de Dios, principios bien establecidos y la posibilidad de soportar lo que es, no se podría hacer. Así que seguimos mirando acá, pero yo quisiera que dejáramos oyendo una canción, y quiero que en este momento nos coloquen una canción. Aquí nuestro querido hermano Felipe nos coloque una canción que dice: nuestro Dios es soberano, para darle conclusión a todo este aspecto tan interesante en una sociedad, en lo que tiene que ver con instituciones, con empresas, con una ciudad, con un país, con la iglesia, leyes, normas y cómo actuar. Así que oigamos la canción. Cristo vive está. Oh, 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 aleluya.
Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Mi Cristo vivo está. Aleluya. Vive, vive, mi Cristo vive, el Hijo de Dios que vino a la tierra para ayudarnos en nuestras flaquezas, en nuestros errores, en nuestras situaciones injustas y perdonarnos de toda maldad. Gloria a Dios y su trono, porque es lo más justo, perfecto que tenemos nosotros. Y seguimos mirando lo de la justicia, seguimos mirando de las normas establecidas en las relaciones de una sociedad. También podemos ver las normas de una iglesia, las normas de una familia, las normas de un colegio, de una empresa, qué sé yo, cantidad de situaciones. Y una pregunta que quiero colocar para ustedes: ¿qué debo cuidar con responsabilidad para evitar accidentes? ¿Qué debo cuidar con responsabilidad? Si usted tiene una casa, tiene una propiedad, debe cuidar con responsabilidad que al frente de su casa no haya algún hueco que pueda alguien desprevenido, alguien de noche, caer al hueco y romperse pues, la espinilla o una pierna, ¿verdad? Debemos sentirnos responsables entonces de colocar luz hacia afuera para que se evite malhechores dentro de cercano a nuestra lugar de vivienda. Pero también debemos tener cuidado, y en este sentido somos irresponsables y lo estamos notando como las bienes de una sociedad como la nuestra, y aquí en la ciudad de Bogotá se puede romper cualquier propiedad de la cual ha costado para muchos tremendo. Yo creo que en este caso el sentido de responsabilidad social que tiene la ciudad de Medellín, y en este caso quiero hablar del ejemplo del metro que tiene la ciudad de Medellín, en este tiempo que ha sido de incomodidad, de inconformidad, no ha sido tocado, porque los ciudadanos de la ciudad de Medellín aprecian como un tesoro su medio de transporte y no van a permitir que algunas personas en su situación de incomodidad hagan vandalismo, destruyan o acaban. Pero en Bogotá no hay ese sentido de responsabilidad, de seriedad. ¿Buena la pregunta? Sí. Por ejemplo, si a mí me dan para cuidar algo y esto seguramente aún con una ayuda económica me dan para cuidar algo, debo tener una situación de dejarlo en un lugar seguro y no en cualquier lugar para que se pierda, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchos aspectos muy importantes que están establecidos de parte de Dios con una sabiduría del cielo para una nación y para nosotros que estamos acá analizando este tema. Pregunta también: ¿cuál es el problema que debo solucionar de manera justa, conforme a los parámetros bíblicos? Ya le está haciendo la pregunta, ¿cierto? Aquí, Tiempo con Dios, a usted diciéndole cuál es la manera justa conforme a los parámetros bíblicos. Entonces estamos diciendo que en realidad, ante el daño que hemos sufrido, no vamos a pedir más de la medida del doble. Por ejemplo, aquí estaba diciendo, o con el simple hecho de que me restituyan, ya con eso yo quedo. Que el deseo no es destruir al que se equivocó, al que cometió la falta, sino que siempre hay una posibilidad a la persona. Entonces estamos viendo, aún yo puedo encontrar aquí que para Dios todas las vidas son importantes. Por eso tiene compasión hasta cuando nos disciplina o nos juzga Dios. Si nosotros como creyentes, hijos de Dios, ante nuestras vivencias hemos notado cómo vez tras vez trae Dios perdón a nuestros
pecados, a nuestras faltas. Eso habla de un Dios misericordioso esperando que nosotros cambiemos. Ahora, cuando no hay cambio, el Señor está presto para disciplinarlo y no castigarlo por la eternidad, no quitarle la vida eterna, sino darle vida. Entonces, aquí dice que cuando nos disciplina o nos juzga, ya que la misericordia es uno de sus atributos, mantengámoslo ahí, ¿sí? Tener misericordia de alguien significa tener el corazón de Dios. Qué bonita frase, tener misericordia de alguien es tener el corazón de Dios, porque Dios es misericordioso. Pero hay personas que dicen, no, me lo paga hasta tal cosa y yo no veré sino hasta que vea sangre derramada. No, esa sería una situación de simplemente cubrirse con la ley humana o con la ley bíblica que está aún acá, sino miremos que el cristianismo es la religión de la vida, ¿sí? Y nosotros debemos de pensar en esto. Como cristiano, yo no voy a tener esa actitud de destruir, de aniquilar, de acabar, sino al contrario, de tener una actitud compasiva, de tener una actitud misericordiosa. Es la fe que salva y la que restaura. Sí, yo digo, Dios va a restituirme, Dios me puede dar otra posibilidad, yo perdono y me dejo en las manos de Dios y lo dejo en las manos de Dios más que en las leyes humanas. La compasión es un don absolutamente necesario para que la vida continúe y una característica de que debe tener el pueblo de Dios. Ser compasivos es producir, digamos, un dolor en nuestras entrañas al ver todas las injusticias como en el país y conocer familias que sufren, que no hay alimentos, que sus hijos están mal vestidos, que están mal alimentados. Y ese dolor en nuestras entrañas nos pueda decir, aquí hay una forma de levantar a su hijo, a su hija, y podríamos decir, ¿por qué no apadrina a un niño, una niña, si no es que lo adopta, pero si lo apadrina y pueda llevarlo hasta un lugar de victoria? Esa es la calidad de cristianos que yo quiero que continuamente estemos manifestando en las iglesias, especialmente en la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena. Tengo aquí un ensayo que nos dice, Tiempo con Dios, ¿qué es la justicia? Y la palabra hebrea, mishpat, que significa justicia, aparece más de 200 veces en la Biblia en diferentes contextos. Básicamente, la palabra justicia se refiere a tratar bien a la gente. Tratar bien a la gente. También significa darle a cada uno lo que le corresponde, ya sea protección o castigo. Eso es interesante. ¿Qué es entonces la justicia? Y Gary Hogan, el fundador de una entidad americana sobre la justicia, la explica de la siguiente manera. Se hace justicia en la tierra cuando se utiliza la fuerza y la autoridad entre los hombres según el destacado estándar moral de Dios. Según el destacado estándar moral de Dios. Se trata en fuerza y en autoridad en medio de los hombres, de las mujeres, ahí. Tenemos que tener entonces un entendimiento de la moral de Dios, el estándar y la forma como Él quiere que se trate. Podríamos decir que necesitamos al Espíritu Santo de guianza. Tim Keller lo simplifica aún más y la define como la justicia es cuidar al débil. Otra vez, la justicia es cuidar al débil. De este modo, si la justicia es el uso correcto de la fuerza, la injusticia es su uso incorrecto. Y podríamos decir que en este es el momento en que se está acusando mucho a sectores de la policía porque han utilizado la fuerza en forma incorrecta. Y si lo han hecho, es importante que el que lo hizo, aún con situación de alevosía, con el deseo de reaccionar en una forma brusca, tendrá que pagar, sea un agente, sea otra persona, debe de hacerlo. Por otra parte, sobre la injusticia, Gary Gohan sostiene, la injusticia se da al usar el poder para quitarle a otra persona la vida, la dignidad, la libertad, el fruto del trabajo, el amor, etcétera, etcétera.
lo que Dios nos ha dado. O sea, que la injusticia se da cuando el fuerte explota al débil y abusa de él. Así la injusticia se propaga por la sociedad como una enfermedad contagiosa cuando no cuidamos de los débiles, de los pobres y de los vulnerables. El estudio sobre la justicia debe comenzar por observar al justo, y en este caso a nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo. Asimismo, la búsqueda de la justicia debe empezar por buscarlo a Él, a nuestro Dios. Dicho en otras palabras, la justicia es un atributo inmutable del corazón de Dios. Por ende, el Todopoderoso es el Dios de la justicia. Aleluya, amén. Por eso tenemos que decirle al Señor: Dios misericordioso, gracias por darnos ordenanzas bien concretas, considerando todos los casos. Sé que tú conoces todo de mí y deseo poder conocer la situación de otros para brindarles ayuda. Ayúdame a crecer en la fe y no permitas que cause algún perjuicio a mis hermanos o que codicie algo que otros tengan. Esta debe ser una oración importante. Y antes de terminar, ¿por qué no oramos con tantos hermanos, amigos que están con dificultades de enfermedad y de problemas económicos, angustias emocionales? Y tal vez hoy no puedo estar leyendo las peticiones, pero sí quiero decirles que Dios entiende su necesidad, entiende su problema. Y que Él ha dicho: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a unirnos, unámonos al clamor, a pedir por otros. Esto también habla de misericordia, interceder. Tal vez usted está sano, yo lo estoy teniendo momentos bien hermosos. Oremos a Dios. Nuestro buen Dios todopoderoso, te damos gracias por la palabra bendita, por la palabra que, Señor amado, tiene leyes y tiene normas para actuar en justicia, con una justicia flexible, con una disposición de ayudar al débil, con una actitud de protagonizar misericordia en momentos donde se puede aplicar la misericordia, donde, glorioso Dios, no podamos, aquellos que posiblemente recibimos injusticias, a reclamar más, Señor amado, de nuestros derechos. Gracias, Dios, porque en esta misma vivencia me hace a mí responsable por la sociedad, por los bienes de la sociedad, por los bienes de mi vecino, de mi vecina. Oh glorioso Dios, Señor, entender el respeto a la propiedad privada, glorioso Dios, y así poder que nosotros tener una sociedad mejor. Oro por nuestra patria colombiana, Señor amado, porque hay tantas situaciones, Señor, de injusticia, porque, Señor amado, de años y años, de décadas y décadas, hemos dejado, glorioso Dios, que se acumule la pobreza y se aumenten los pobres, Dios. Y tenemos, como en este tiempo, Señor, resarcir esta situación, llegar, Señor, a un compromiso de sociedad y entrar, Señor, para levantar nuestra patria. Ahora, Señor, oramos por los que están enfermos en este momento. Oh glorioso Dios, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. Gracias, Señor amado, porque allí puedo decir: esta enfermedad, Señor, va a ser liberada mi cuerpo por la obra de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo me cubre a mí de toda enfermedad, de toda situación. Estoy cubierto por la presencia divina, estoy cubierto por la presencia de Dios, y ni plaga tocará mi morada. Lo declaro por la palabra: ni plaga. Así que en el nombre de nuestro Dios, tu familiar sea sano. Declare el nombre, digan el nombre de Jesús: fulano de tal va a ser sano por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y también entendemos
que la soberanía de Dios determina en su voluntad sabia, Señor amado, llevar a alguna persona, llevar a alguien para su gloria, bendito Dios, o para que termine los tiempos en esta tierra. Oh, gracias Dios, porque descansamos, porque Señor somos responsables al orar y al pedir, pero tú eres el que actúas. Creo firmemente, absolutamente, que para ti no hay nada imposible, Dios, no hay nada imposible. Oro, Señor, por aquellos que están en problemas económicos. Dios, dale sabidurías, dale entendimiento, Señor glorioso. Señor amado, la posibilidad de desarrollar una microempresa. Provea, Señor, trabajos en empleo, Señor amado, que surjan de las empresas, sociedades. Oh glorioso Dios, Señor, eres tú el que generas ideas y creatividades para que podamos, Señor amado, entonces tener un medio de sustento. Oh Dios, por los problemas de familia, por los problemas emocionales, por los problemas sentimentales, también oramos y rogamos a ti, porque tuyo, Señor, es el poder y la gloria y el accionar continuamente en nuestras vidas. Gracias, glorioso Dios, Señor. Y a ti, hermano querido, hermana, amigo que me escuche, bienvenido a la comunidad cristiana nazarena, bienvenido a las reuniones que tenemos. El día de mañana, jueves, vamos a tener una reunión a las 10 que vamos a orar intensamente por usted y por personas que pueda traerlo. Está abierta el templo, está abierto el lugar, y sé que aquí hay hombres y mujeres de fe que orarán al Dios bueno, al Dios misericordioso ante las circunstancias. Así que espero que vengan acá, y no se olviden, mujeres, queridas madres, el próximo domingo 30 de mayo a las 10 de la mañana, aquí vamos a honrar su tarea, honrar su trabajo. Espero que vengan, bienvenidas, está abierto este momento. Así que me despido, Dios los bendiga, adelante con Cristo en victoria. Felicidades. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Romanos 10, 9, 10.